Experiencia de aprendizaje número 3. Promovemos el cuidado de la salud y el ambiente para los estudiantes de quinto grado de educación secundaria con la sesión Reconocemos nuestras emociones y su importancia en relación con nuestra salud. Competencia que vamos a trabajar. Construye su identidad, propósito, comprender el rol que juegan nuestras emociones en la salud, lo cual nos ayudará a responder nuestro reto principal. Criterios de evaluación. Explica qué son las emociones, reconoce cómo se expresan, para qué sirven y cuáles son las señales de nuestras emociones. Explica la importancia de reconocer nuestras emociones para la salud. Sitúate y conoce, la preocupación por nuestro futuro es prevaleciente. Sin embargo, conocer nuestras emociones puede brindarnos la oportunidad de tomar decisiones y afrontar nuestros retos en las mejores condiciones. Ahora te invitamos a reflexionar a partir de la siguiente situación. ¿Cómo afecta la cuarentena la salud emocional de las y los adolescentes y los jóvenes? No podemos participar de eventos sociales genera un malestar emocional en los jóvenes, pues su naturaleza les exige buscar nuevas experiencias, explica la psicóloga Rosa Cornejo del Policlínico de la Universidad de Piura. A lo largo de la pandemia ocasionada por el COVID-19, muchos adolescentes y adultos jóvenes han demostrado un total desacato al cumplimiento de las normas, lo cual pone en riesgo la salud de su vida y la de los demás. ¿A qué se debe este comportamiento? ¿Cómo debe actuar el círculo familiar ante esta situación? Rosa Cornejo forma el, explica de qué forma el confinamiento está afectando la vida de las y los adolescentes. El malestar emocional en los jóvenes. Todos estamos dejando de hacer actividades valiosas y significativas. Sin embargo, para las y los adolescentes, no poder participar en eventos sociales como encuentros deportivos, graduaciones, fiestas o cualquier actividad que los haga interactuar socialmente les produce malestar emocional, ya que explica la especialista la naturaleza de su edad evolutiva. Le exige a su cerebro buscar nuevas experiencias que por el momento están siendo limitadas. Como consecuencia de la pandemia, las y los jóvenes pueden manifestar una serie de reacciones emocionales propias del confinamiento como irritabilidad, ansiedad, miedo y tristeza que generan conflictos en su entorno familiar, pero que son una respuesta normal y adaptativa a los cambios sufridos, sostiene. ¿Qué son las emociones? Charles Darwin, científico inglés, quedó impresionado cuando se dio cuenta de que la expresión corporal de las personas se experimentan algunas emociones. Son las mismas en todo el mundo, independientemente de sus orígenes étnicos, de su cultura. También notó que estas mismas expresiones están presentes en personas que han nacido ciegas y que por lo tanto no podrían haber aprendido los movimientos musculares viéndose en otras personas, y que además se presentan en niñas y niños pequeños que tampoco han tenido mucho tiempo para aprender a imitarlas. Paul Ekman, psicólogo estadounidense, investigó y constató que las emociones cuyas expresiones son universales no son son la alegría, la ira, el desagrado, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la angustia. Acá tenemos algunas emociones: la tristeza, la impotencia, la ira, el miedo, la frustración. Emoción, expresión y por qué existe. El miedo aparece como respuesta ante una amenaza o peligro, ante el que se genera ansiedad, incertidumbre o sensación de inseguridad. Nos falta la respiración. ¿Por qué existe? Para que nos protejamos y busquemos ponernos a salvo frente a lo que consideramos peligro. La tristeza. La expresión, ¿cómo se da la expresión? Se siente pena, dolor, pesimismo, dolor emocional por perder o alejarse de algo que es gratificante. Sentimos presión en el pecho. ¿Por qué existe? Su expresión fomenta el apoyo del grupo y estimula la cohesión social. La alegría, expresión, sensación de bienestar y seguridad, división, gratificación. ¿Por qué existe? Su expresión estimula el encuentro y compartir
con otras personas. Tenemos la ira, expresión aparece como respuesta ante una amenaza o desafío, lo que genera enojo, rabia, molestia, furia, irritabilidad. Hay una concentración máxima en lo que nos llama la atención. ¿Por qué existe? Sirve para defendernos de la agresión o defender lo que consideramos nuestro, nuestra gente, nuestros límites. La sorpresa, respuesta a algo inesperado, inusual, o que nos llevamos a comprender genera desconcierto y sobresalto. El corazón se acelera. ¿Por qué existe? Sirve para orientarnos frente a un suceso desconcertante. Nos ayuda a enfocarnos para descubrir lo que sucede. El asco aparece como respuesta a la percepción, ver, sentir, oler, imaginar, de que nos resulta repugnante o repulsivo, generándonos sensaciones de disgusto y rechazo. Se agudizan nuestros sentidos. ¿Por qué existe? Sería para alejarnos de lo que causa el asco, porque puede ser dañino. ¿Cómo reconocer nuestras emociones? Son muchas las emociones que vivimos diariamente. Ellas están presentes con mayor o menor intensidad en nuestras relaciones con las y los demás, con nuestra familia, compañeros, profesores o amistades del barrio. Nos acompaña a lo largo del día. Aunque no todas puedan resultarnos agradables en determinados momentos, es reconocerlas, aceptarlas y hablar de cómo nos sentimos en ellas nos ayudará a pensar y encontrar ayuda y actuar de manera más adecuada. Las emociones son reacciones espontáneas que se presentan cuando enfrentamos una determinada situación que la estimula y varían de persona a persona, incluso ante un mismo estímulo. Por ejemplo, ante el gol que metió un equipo de 1-0, un ejemplo, Rita gritó eufórica, mientras que otras personas solo se alegraron y uno de sus compañeros se puso nostálgico al recordar un gol que hizo en su hermano cuando vivían en Ucayali. Las emociones son estados afectivos que se presentan como reacciones ante algún evento o acontecimiento. Pueden ser, son temporales, son breves, pueden ser moderadas o intensas. Depende de lo que es importante para nosotras o nosotros. ¿Cómo podemos reconocer las emociones? Están acompañadas de reacciones fisiológicas, por ejemplo, sudoración, sensación de vacío en el estómago, sequedad en la boca, cambios en el ritmo cardíaco y respiratorio, presión sanguínea, tensión muscular, entre otros. También están acompañadas de expresiones faciales como la sonrisa, el llanto, el ceño fruncido, además de otras características del lenguaje corporal. Forma de mover las manos, de caminar, posturas de los hombros, entre otros. Están acompañadas de pensamientos que hacen un juicio de la realidad a partir de lo que se está sintiendo. Por ejemplo, ahora sí vamos a ganar. Me tocó el peor equipo. Qué buena amiga eres, Rosa. Este sitio me parece tenebroso. Qué mala suerte tengo siempre. Manejando emociones a nuestro favor. Reconoce tus emociones. El primer paso para manejar nuestras emociones, emociones es reconocerlas e identificar de qué manera se presentan. Esto nos permite aspirar a cumplir el segundo paso, que es aprender a manejarlas, lo cual se vincula a la autorregulación emocional. Regula las emociones. Regular las emociones no es lo mismo que reprimirlas. La represión no es saludable, pues puede causar daños a nosotras o nosotros o a quienes nos rodean. Lo que debemos preocupar es decidir, es dedicar un tiempo a reflexionar sobre nuestras propias emociones, observar la situación en perspectiva y tratar de construir espacios más saludables para evitar caer en el descontrol. Para aprender a manejar nuestras emociones, empezaremos identificando qué nos sucede cuando éstas se dan. Por ejemplo, ante una emoción, ¿cómo reacciono, no? Cuando de repente, cuando tengo miedo.
¿Sabías que la relación entre emoción y salud es cada vez más evidente? Las investigaciones han demostrado cómo las emociones negativas contribuyen a disminuir la defensa del sistema inmunitario y por lo tanto predisponen a contraer enfermedades. En cambio, las emociones positivas generan el afecto opuesto y pueden funcionar como como una saludable estrategia de prevención. ¿Recuerdas qué son las emociones y para qué te sirven? Percibimos nuestras emociones gracias a las señales enviadas por nuestro cerebro y que se sienten en el cuerpo como respuesta a determinados estímulos. Todas las personas tenemos emociones. Es muy importante sentirlas, reconocerlas y expresarlas de manera adecuada, ya sean agradables o desagradables. Las emociones nos ayudan o nos permiten saber qué es lo que nos gusta o lo que nos disgusta, hacer algo diferente para sentirnos mejor, conocer mejor lo que pensamos, pedir ayuda y protegernos. Por ejemplo, el miedo, nos protegemos. Cuando podemos reconocer nuestras emociones y decir siento tristeza, enojo, fastidio, alegría, también nos será fácil comprender por qué nos sentimos así. Si logramos reconocer nuestras emociones, también podremos tener mayor sensibilidad para reconocer las emociones de las personas que nos rodean. Esto implica preocuparnos por las emociones de las y los demás. No debemos dar por sentado cómo se podrían sentir. Este es un buen comienzo para mejorar las relaciones con ellas y con ellos. Percibimos nuestras emociones gracias a las señales enviadas por nuestro cerebro y que se sienten en el cuerpo como respuesta a determinados estímulos. Todas las personas tenemos emociones. Es muy importante sentirlas, de reconocerlas y expresarlas de manera adecuada, ya sean agradables o desagradables. Las emociones nos ayudan o nos permiten hacer algo diferente para sentirnos mejor, protegernos, saber que lo que nos gusta y lo que nos disgusta, como hemos visto, conocer lo mejor que pensamos y pedir ayuda. La forma como actuamos es la manera en que nos expresamos con nuestras emociones. Muchas veces sin darnos cuenta podemos estar hiriendo o ofendiendo a otra persona o a un grupo del cual formamos parte. Por eso es importante fortalecer nuestra inteligencia emocional. ¿Sabías que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones y las de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones? Según Goleman. Preguntas para contestar. Primero es, ¿cuándo has tenido algún conflicto con tus amigas o amigos? ¿Qué emociones has sentido? ¿Por qué? 2. ¿Cuándo has reconocido tus emociones en algún conflicto? ¿Has podido decirle a tus amigas o amigos cómo te sientes? ¿Por qué? Acá la pregunta 3. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo reconocer nuestras emociones? ¿Qué son las emociones y para qué sirve? Pregunta 4. Elaboramos un organizador para explicar el concepto, expresión, finalidad de nuestras emociones y cómo podemos reconocerlas. Puede ser un organizador. Y luego, ¿por qué es importante reconocer nuestras emociones y cómo éstas nos ayudan a preservar nuestra salud? Finalmente, acá está la lista de cotejos que van a hacer. Y luego, ¿qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? Y cómo lo aprendí. Eso es todo.